el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mesa de Diálogo. Es un gusto poder saludarles una vez más. El diálogo y el debate son herramientas sumamente importantes para visibilizar las problemáticas sobre la violencia de género que existen en nuestro estado. Pero es aún más importante para nutrirnos en conocimiento y generar acciones para combatir la violencia que viven las mujeres y las niñas en nuestro estado. Agradezco la participación de las y los ponentes, profesionistas, directoras y directores del Instituto Estatal de las Mujeres, así como el público en general que se conecta con nosotros. Te invito a que participes y te unas a estas acciones que implementa el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF. Y juntas construyamos un Tabasco libre de violencia de género, por un Tabasco más en femenino e igualitario. Muy buena tarde a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a un programa más de nuestra emisión Mesa de Diálogos, donde buscamos prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, esperando que estos temas sean de interés para todas y todas las personas que nos están viendo. Y bueno, permítanme presentarme, mi nombre es Lisbeth Cruz y bueno, en esta ocasión soy la moderadora de esta mesa de diálogo. También cuento con la presencia de dos compañeras, Cristel Zampayo y Domitila Pérez. Bienvenidas, chicas. Espero que estén bien. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en su programa. Y bueno, aprovechando antes de adentrarnos al tema, quisiera pedirles que nos ayuden a compartir nuestra transmisión para que pues podamos llegar a más personas y esta información que es de vital interés llegue a más personas y pueda ser visualizada. ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es violencia de género? Quiero que, ¿quién gusta empezar? Domitila, Sandy. Bueno, ¿qué es la violencia de género? El tema, como ya lo habíamos hablado, pues hablar de la violencia en sí es toda acción que hace una persona a otra, prácticamente cualquier daño físico o cualquier poder que esa persona ejerce sobre la otra. A veces, igual en nuestra misma persona podemos ejercer violencia cuando no comemos, cuando nos ponemos en situaciones de riesgo. Igual esa es violencia para nosotros, pero la violencia en sí abarca todas esas situaciones que en lo que se presenta en nosotros mismos, tanto nosotros podemos ejercer violencia a nosotros mismos como otras personas nos pueden violentar intimidándonos, hablándonos fuerte, algún daño físico. Todos esos son los tipos de violencia. Ok, en el entendido de que la violencia es todo aquel acto dañino que se ejerce hacia las personas en razón de su género, nos gustaría que también Domitila nos haga mención acerca de qué es la violencia de género. Claro que sí, muy buenas tardes a todas y todos. Antes de adentrarnos a este tema, nuestro tema principal es cómo ayudar a víctimas de violencia de género. Creo que para poder apoyar en esta parte tenemos que saber cuáles son los conceptos de cada palabra. Entonces, la información, creo que ya a veces lo hemos escuchado, es prevención. Entonces es importante que todas y todos tengamos información de este tema. Entonces, para poder saber cómo ayudar a mujeres víctimas de violencia por razón de género, es importante, como lo mencionó la compañera, la trabajadora social Sandy, qué es la violencia. Entonces, y hay que definir qué es la violencia de género.
Entonces, según la ONU, define la violencia de género como todo aquel daño intencional, ya sea por física y psicológica, basada en las mujeres y las niñas, no privarlas de su libertad, amenazarlas, todo aquello que tenga un daño, sí, específicamente a esta población. Entonces eso es lo que para adentrarnos, pero para eso también, o sea, esa es la violencia de género, pero en sí, ¿cuáles son las violencias? Entonces también tenemos que, voy a abordar un poquito más en esta parte de, a grandes rasgos, los tipos de violencia, porque podemos estar viviendo algún tipo de violencia de género, pero no sabemos qué es, porque una la normalizamos, otra desconocemos. La información y y pues como comentas, Domi, a veces podemos estarla viviendo, pero no la identificamos. Entonces, sí, te agradezco que si nos puedes ir desglosando los tipos de violencia, sería lo más ideal. Claro. A empezar a hablar por ahí. Sí, como les mencionaba, es importante que tengamos este tema y que lo tengamos ahora sí que al día, aunque a veces suene repetitivo, pero muchas de las personas que hoy nos están viendo, quizás no han escuchado en algún momento cuántos tipos de violencia hay. Entonces, tenemos 5 tipos de violencia, como principalmente es la psicológica, la física, la económica, la patrimonial y la sexual. Entonces, esos son los 5 tipos de violencia y en la cual se pueden manifestar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿A qué nos referimos en el ámbito público y en el ámbito privado? En el ámbito público podemos estar sufriendo esta violencia de género, por ejemplo, en la calle, en el trabajo, por ejemplo, en la calle, en el transporte público, cuando vamos al mercado, todo aquello externo, ¿no? Claro. Cuando vamos en el transporte, creo que lo mencioné. En lo laboral a veces también podemos estar sufriendo, podemos estar siendo víctimas de violencia de género. Lo institucional, por ejemplo, a veces acudimos a un instituto, ya sea privado o público, donde podemos estar sufriendo este tipo de violencia. En las escuelas también, en el ámbito escolar o educativo, lo mismo. Entonces, todo eso abarca en lo que es el área de la violencia de género en el ámbito público. Pero también uno de los temas que más nos preocupa también es el ámbito privado, que es a veces el que más podemos ver y a la vez no. Podemos decir que ver porque nosotros estamos en contacto con víctimas, con mujeres, niñas que de alguna manera han sufrido estas violencias, pero hay aquellas que todavía no se animan a saber o a identificar que están sufriendo algún tipo de violencia. Entonces, esas entra entre los tipos y las modalidades, ¿no? Las modalidades entran en esto de que es lo institucional, lo laboral, la parte de escolar y lo familiar. Entonces, estas son las modalidades y una que ya se está y que se agregó también es la violencia política, ¿no? También en esta parte. Entonces, es importante que antes de que tengamos estas herramientas de cómo puedo yo ayudar, tanto como, por ejemplo, hermana, como padre, como madre o como institución, es importante que tengamos bien definidos estos conceptos para poder así detectar que esa persona, esa amiga, esa vecina está sufriendo o ha sido víctima de violencia de género. Claro, y bueno, como acabamos de escuchar, la violencia la podemos vivir tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Ahora me gustaría bien adentrarnos a los tipos de violencia. Me gustaría que nuestra compañera Cris nos comentara acerca de 3 tipos de violencia y pues completarlo con los siguientes. Bueno, la violencia, vamos a hablar de la violencia sexual. La violencia sexual es esa que se ejerce, vamos a usarlo con ejemplos, ¿no? Claro. La violencia sexual es esa que se ejerce cuando alguien te toca alguna parte de tu cuerpo sin tu consentimiento, o en el ámbito del matrimonio, o sea, cuando tú no quieres tener intimidad con tu
pareja, eso ya, y te forza, eso ya entra como violencia sexual. La violencia física empieza hasta de un jalón de brazo, un pellizco, una cachetada. Como todas esas cosas están normalizadas hoy en día en la sociedad, nosotros todo eso no lo consideramos como una violencia como tal, pero realmente son pequeñas cosas que por algo se empieza hasta que la violencia física llega a una agresión, porque la violencia física se supone que si no hay un moretón, pues no me pegó. No. Exacto. Si no está el moretón, no me pegó. Pues entonces, pues no. ¿Qué creen? La violencia empieza hasta de cuando te jala. Vente, vámonos. O te lleva detrás. O te arrastrando. hablan, La violencia, ajá. La violencia psicológica. Bueno, la violencia psicológica es esa que es cuando juegan con nuestra mente. Cuando te implican la ley del hielo. Cuando te dicen mentiras, o sea, y cuando tú quieres hablar temas o abordar temas de sincera importancia para ti y ellos lo toman como si no fuera realmente importante para ti, pues ahí estás jugando parte contigo, y es la violencia que menos se ve, porque realmente pues, o sea, ¿cómo vas a saber tú que estás dañada mentalmente? Bueno, pues con ayuda de profesionales se identifica ese tipo de violencia. Pero haz de cuenta, como la violencia psicológica igual prácticamente no se ve, pues no deja ningún rasguño, no deja ningún moretón. Entonces, ¿cómo identificarla ustedes? Existe un violentómetro. Existe un violentómetro donde habla de donde va de lo más a de lo menos a lo más. Donde empezamos nada más hasta con el simple chantajear. Oyes, si te vas para allá, yo hago esto, o no vayas para allá porque yo voy a hacer esto. Por ahí empieza la violencia psicológica. Claro, ajá. Y como comentas, a veces es difícil porque no hay o las personas que la viven normalizan la situación, ¿no? Entonces ya no saben en qué momento les están hablando bien o esto ya está pasándose a otro nivel. Exactamente. Por ahí vamos a más adelantito hablar o en otro programa del violentómetro, para que las personas que nos estén viendo también conozcan acerca del tema. ¿Ok? Vamos con Sí, agregando esa parte de la violencia psicológica. Creo que, como mencionaban, es de las que no se ven, pero es de la que más nos puede afectar a nivel personal. ¿Por qué? Porque la mente influye en nuestras emociones, nuestras conductas, nuestra percepción. Entonces, todo eso hay una alteración donde, por ejemplo, normalizamos la violencia, o no logramos reconocer que estamos viviendo un tipo de violencia. Entonces, a través de eso entramos en una adaptación, y a través de esa adaptación pues empieza lo que es el comportamiento, ¿no? Entonces eso influye en las emociones. Entonces, como ya me estoy afectando psicológicamente o estoy sufriendo violencia psicológicamente, entonces ya no soy como antes, que me gustaba bailar, me gustaba cantar, me gustaba salir con mis amigas. Entonces todo eso nos vamos como que apagando. Entonces, ¿qué decimos? Es que es normal, es que tengo que complacer a mi pareja porque no quiero que peleemos. Entonces esa parte empezamos a normalizarnos, ¿no? En esta parte, y no nos damos cuenta cuando ya estamos viviendo algún tipo de violencia psicológica, ¿sí? Y entonces, para agregar en esta parte de los tipos de violencia, está también la violencia económica. Okay. La violencia, permíteme, la psicológica, chicas, personas que nos están viendo, la sexual también. Ahora vamos con la económica. La económica. Exacto. Esto normalmente se vive más en las familias. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en el hogar hay discusiones por parte o motivo de la parte económica? Uh-huh. Es decir, la pareja no proporciona los alimentos o no cumple con en las áreas de salud, de educación. Entonces hay como una restricción
o carencias, pero a veces no es porque no haya la economía, sino es que a veces el poder de la economía es quien lo manda, a veces normalmente los hombres. Entonces esta parte a veces aparece lo que es el chantaje, Claro. o el sometimiento a no puedo hacer mucho porque no dependo de la parte económica. O por ejemplo, en muchos de los casos que hemos presenciado o en lo personal he experimentado, es esta parte de que te doy el dinero y en el fin de semana te lo vuelvo a quitar. Entonces ya prácticamente me la dio y me la volvió a quitar. Sí. Entonces eso es una violencia económica, pero a veces decimos, bueno, es que él siempre ha sido así, es que él siempre ha manejado el dinero y en esos temas, ¿no? Lo vemos como parte de Tratamos la de dinámica justificar. familiar. Así es correcto. Pensamos que es parte de la dinámica familiar, pensamos que es que siempre así ha sido. Sí. Entonces, para mí eso no es violencia. Pero quiero que sepan que eso son unos tipos de violencia que pueden estar viviendo dentro de los hogares. Y otra que también va de la mano es la violencia patrimonial, donde pues hay un daño material, donde la víctima sufre algún daño material, es decir, mi pareja me rompió mi teléfono, tiene el control de mi teléfono, me rompió esa blusa o ese vestido favorito que me gusta. Entonces, todo esto de la violencia patrimonial es todo el daño personal, material de la persona. Entonces, todo eso lo podemos estar viviendo dentro de las familias, dentro de los hogares. Es correcto. Bueno, también es conocido que la violencia de género tiene sus orígenes en la desigualdad. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? En la desigualdad. De las desigualdades de Pues oportunidades que... pues es que en sí la violencia de género se establece desde el momento en de que pues yo como persona me comporto de otra forma, independiente de conforme la sociedad ya lo tiene establecido, ¿no? Entonces ahí ya desde ahí ya se cuenta yo cómo me identifico sexualmente, cómo me identifico, entonces ahí es donde ya se ejerce la violencia de género ante la situación de nosotros mismos. Claro, igual tiene que ver mucho en el tipo de crianza que hemos venido o que se ha venido presentando, ¿verdad? Que ya ahorita en la actualidad, gracias a Dios, ya la perspectiva ha cambiado un poco para bien de nosotras las mujeres. Antes, o los estereotipos que se usan, ¿no? Cuando crían a las niñas que solo son para estar en casa o ser ama de casa y no abrirles otro panorama diferente a las oportunidades que también las mujeres pueden tener en el ámbito laboral, cómo podemos desempeñarnos, cómo podemos crecer, ¿verdad?, para ser mejores personas. Entonces, a eso nos referimos con las desigualdades de oportunidades que hay en el campo laboral. Bueno, chicas, entonces me gustaría que me comenten qué podemos hacer o qué pueden hacer para erradicar lo que es la violencia de género. Para identificar a la víctima de violencia de género es principalmente fundamental conocer su círculo social, sus familiares más cercanos, sus amigos, con quién ella o dónde ella se desarrolla socialmente. Porque para poderla ayudar para prevenir, sería abordar pues este tema de sus familiares, para que ellos puedan identificar qué tipo de violencia están viviendo, ¿verdad, Domi? Algo más que podríamos hacer por alguna joven o alguna mujer que esté en violencia sería igual contactar a los padres de la violencia, hablando desde el ámbito de ser humano, no como profesionista, ¿verdad? Sino como ser humano, sería, o sea, como hermana, como familiar de la víctima en violencia, no, sería este tema de buscar como que sus redes de apoyo, con quien ella se siente segura, porque ella se aísla o Claro, cosas así. Claro, me gustaría, por ejemplo, ahí rescatar lo que nos comenta Domi o nos comentó hace un principio, de que el violentador
siempre trata de aislar a la víctima, ¿verdad? Siempre lo que comentabas, de controlar todo, de a quién hablas, a quién no, a dónde vas. Entonces, de este modo, él logra, pues a veces en ocasiones separarte o aislarte de personas a las que tú tal vez le tengas confianza. Me gustaría retomar este tema porque es importante lo que nos dices acerca de la red de apoyo. Me gustaría, no sé, si podemos adentrarnos un poquito más al tema para que las personas que nos están viendo sepan qué es una red de apoyo y para que pues puedan identificarlo ustedes si en algún momento dado llegan a vivir cualquier tipo de violencia. Claro que sí. La pregunta es ya sabemos qué es la violencia de género, Claro. ya hablamos de los tipos y dónde se puede manifestar esta violencia. Ahorita la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? Claro. ¿Cómo puedo ayudar yo? Entonces es ahí donde entra esta parte. No, primero, a ver, ¿qué es lo que tenemos a nuestro alcance? No, primero desde qué tengo a mi alcance, pues esta parte, ¿no? La red de apoyo. A veces si esa amiga o esa prima o esa hermana ya tenemos esta información y nosotras vemos o detectamos, mira, ella era antes, sonreía más y ahorita Sí. ya no veo que sonríe menos. Entonces no me yo, habla. exactamente, entonces yo al escuchar que cómo son los comportamientos o cómo se manifiestan las violencias, puedo decir, algo está pasando. Entonces, eso puedo hacer yo, ¿no? De dar como ese primer, porque quiero que sepamos y creo que nosotras hemos escuchado que la violencia no es fácil de reconocer. Claro. Entonces la persona que la está viviendo no sabe que la está viviendo, pero su red de apoyo es más cercanas, sus amigas con las que más se llevaba, las más cercanas, con sus hermanas, esa parte, ¿no? Desde que ella está en esa relación o desde que ella, porque a veces podemos ver, después de este evento, ella ha tenido un cambio, un comportamiento, ¿no? Lo que también mencionaba hace un momento, hay cambios en el comportamiento. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? A ver, cruzarle una llamada. No, oye, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? ¿Sabes que estoy aquí contigo? A veces es difícil que ellas empiezan a tener esta confianza, pero hacerles ver, la función de la red de apoyo es hacerle saber a la mujer, niña, joven, adolescente, que estamos ahí para ellas, ¿no? Y que pueden contar con nosotras en el momento que lo deseen, podemos estar ahí. Entonces, esta parte, ¿no? Llamarlas, por ejemplo, si ya no se conecta tanto, tratar de contactarla, saber que ella esté bien, ¿no? Claro. Saber que puede contar con nuestra ayuda. Por ejemplo, si somos hermanas, darle esta confianza. Es muy importante que logremos desarrollar una comunicación de confianza, una comunicación clara. A veces no dar por hecho cosas. Entonces, eso es nuestro papel del red de apoyo. Saber que estamos ahí, cruzarle una llamada, saber si se siente también en la parte física, si tiene algún malestar, saber que te acompaña el doctor o vamos juntas. No presionarlas o no querer hacerle ver que tome conciencia a la fuerza. Claro, hay que ser un poquito, al momento de abordar el tema es importante el ser empáticas con las personas que están sufriendo violencia, porque a veces podemos o caemos en, ay, pero te lo dije, o es que tú no entiendes, ya volviste. Entonces no sabemos qué hay tras de, pero sí lo que debemos de saber y tener en claro que la persona es la víctima, ella es la víctima y no tenemos por qué juzgarla. Exacto. Sobre todo. Y esta parte también, tener paciencia. A veces podemos decir, bueno, es que ya le llamé y no me contestó, ya no le vuelvo a llamar. Claro. No, porque también sabemos que no sabemos en qué momento hicimos esa llamada, no sabemos qué pasó, no sabemos cómo ella se está sintiendo. Entonces, si ella no tiene el teléfono, entonces no quedarnos con el primer intento, sino tratar de contactarla, de visitarla, saber y cerciorarnos de que estamos ahí para ella. Así es. Bueno, Sandy,
También me gustaría que nos comentes desde tu punto de vista qué es lo que debemos hacer y hasta dónde podemos nosotros involucrarnos sin ponernos en riesgo, claro, porque también hay que, ¿cómo se llama? Hay que cuidar nuestra integridad ante todo, porque no, si nosotros no podemos brindar una ayuda o no podemos ayudar si nosotros no estamos bien. Entonces, nos gustaría que nos des tu aportación. ¿Qué debemos de hacer desde nuestro punto de vista? Bueno, pues como ya lo comentaba la psicóloga Domi, la red de apoyo principalmente. Nosotros, ¿hasta dónde llega? ¿No? Pues hasta el grado, como decía Domi, de yo voy a estar pendiente de la víctima en este caso, de que ella esté bien físicamente, emocionalmente obviamente pues no va a estar bien, ¿verdad? Pero pues físicamente que esté bien, cruzarle la llamada, contactar a sus papás, o sea, esas pequeñas alertas que nos dan, que nos dicen de que ella pues está en violencia, ¿no? Ayudarla a identificar, cómo sensibilizando, no de la manera de que, que la violencia, no, sino de una manera escuchándola, haciéndola sentir que nosotros creemos en ella y que estamos para ayudarla. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta nada más, hasta hacerle conciencia y que ella identifique y que ella esté dispuesta a dar el siguiente paso, que sería como la demanda, pero nosotros nada más podemos llegar hasta donde ella pueda reconocer de que está siendo violentada y dándole el acompañamiento, ¿verdad, Domi? Claro que sí. También en esta parte abordar, si ya se vivió un hecho de violencia, por ejemplo, que ya la persona sufrió como tal la violencia física, donde ya la aisló, ya hubo agresiones, ya hay moretones, ya hay toda esta parte de la violencia, ¿no? Donde ya se ve, porque la violencia es visible cuando es psicológica y invisible cuando es psicológica y visible cuando ya tenemos marcas, ya tenemos moretones. Entonces, esta parte de saber, a ver, ¿qué hacer? ¿Cómo puedo ayudarla? ¿No? Si está sufriendo algún peligro, darle en ese momento un refugio en nuestro hogar, a ver si está seguro, informarle de que tenga a la mano sus papeles importantes, todo lo que tenga que ver lo personal, sus documentos personales e importantes tanto para ellas y si hay hijos también tener esta parte en cuenta. De que tener todo a la mano, no dejar que ellas esté cerca del agresor, ¿no? Entonces es importante que si ya se está viviendo una violencia, ya como tal, ya explotó la violencia, entonces es importante que tengamos estos puntos claros, ¿no? De qué puedo hacer yo en lo que buscamos una ayuda tanto profesional y como institucional. Exactamente, claro. Y de igual manera considerar, haz de cuenta, como lo decía Domi, eso, o sea, como un plan, tener un plan para la víctima que está siendo violentada, igual, o sea, hacerle saber, porque a veces la víctima se siente culpable, ¿no? Claro, ella a veces se siente culpable diciendo yo permití, pero realmente, o sea, ella lo que está es en el ciclo de la violencia. Así y bueno, así es. Y podríamos, no sé, decirle que no es su culpa. Así es. Que el agresor sea agresor no es culpa de ellos. Y bueno, yo sé que la plática está muy interesante, pero tenemos que mandar a un corte comercial y regresamos enseguida con Domi y con Cris en este tema. No se vayan.
Regresamos. El Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mujeres Seguras. Sean bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Mujeres Seguras, donde hablaremos del siguiente tema. Hostigamiento virtual. Es el acoso o intimidación que se da por medio de las tecnologías digitales. Esto puede ocurrir en redes sociales, teléfonos móviles, plataformas de mensajería y videojuegos. Esta situación es un comportamiento que busca repetirse para que de esta manera la víctima pueda sentirse atemorizada, enfadada o humillada. El tener ciertas diferencias, como lo son las creencias religiosas, cultura, orientación sexual, origen o aspecto físico, hace que incrementen las posibilidades de sufrir hostigamiento virtual. El hostigamiento virtual puede traer consecuencias emocionales, sociales y cognitivas, como la baja autoestima, insomnio, dificultades académicas, incontinencia, dolor abdominal, problemas de comportamiento o ansiedad. Cuando existen casos graves, la conducta de algunos jóvenes puede ser delictiva. En casos extremos, pueden llegar a caer en depresión aguda hasta provocarles el suicidio. Si te interesa saber más de este y otros temas, no te olvides de continuar con nosotros en un capítulo más de Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13. Instituto Estatal de las Mujeres. Continuamos. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí con ustedes. Muchas gracias por esperarnos. Vamos a continuar a darle seguimiento a este tema que, como ya mencionamos, es de vital interés para las personas que a lo mejor en este momento tú que no estás viendo, no estás viviendo la violencia, pero a lo mejor un conocido sí, o qué tal que pues por desgracia sí la estés viviendo. Entonces aquí vas a aprender a identificar si realmente estás siendo violentada o no. Como ya lo comentamos desde un inicio, hay características que se van dando en el transcurso, ya sea de la relación laboral o en el trabajo, en lo público, en lo privado, ¿verdad? Donde el violentador se caracteriza por el tipo de agresiones que le hace a sus víctimas. Así es, como por ejemplo, si te golpea, si te controla, hay que tener muy en cuenta esto, ¿verdad? Que es de vital importancia. Si te golpea, si te controla, si todo el tiempo te quiere tener el control de ti, de a dónde vas, qué haces, créeme que estás siendo una mujer violentada. Y bueno, para continuar, vamos con Domi. Ya hablamos de qué es lo que sí se puede hacer, ¿verdad? Para ayudar a personas que pues están siendo violentadas. Ahora vamos a hablar de qué es lo que no se puede hacer. Es correcto. Ya habíamos hablado y ahondado en este tema. ¿Qué podemos hacer en esta situación o cómo podemos ayudar a una mujer víctima de violencia? Entonces, hay cosas que tampoco no debemos de hacer. Entonces, una de esas es no culpabilizarlas, ¿no? Porque a veces podemos caer en esta parte de que fue tu culpa, pero te lo dije, y comentarios así que no aportan nada en ese momento o en la vida de la persona, de la mujer que está sufriendo ese momento la violencia, ¿no? Entonces, en ella hay un mundo donde todo está revuelto, donde todo le parece que no hay solución,
Entonces, como red de apoyo, como personas cercanas, amigas, familiares, vecinas también, tener esa prudencia y ser empáticas, como lo mencionamos hace un momento, no hacer comentarios negativos, donde podemos, en vez de ayudar, podemos hacerlas sentir culpables, mal de lo que ya están viviendo. Entonces, eso, no hacer, no juzgar, no criticar, no hacerles comentarios, pero te lo dije, pero es que no me haces caso, pero no oyes consejos, comentarios así, ¿no? ¿Y qué es lo que no también debemos hacer ante una situación de violencia? Es no hacerle llegar comentarios a la persona de su agresor. Imaginémonos que hay una separación y que la usuaria, en este caso la mujer, se fue al domicilio del papá o de una red de apoyo. Entonces, el agresor siempre va a buscar, conoce todo el ámbito donde en la que ella se mueve, exactamente, donde ella se mueve. Entonces sabe quiénes son sus mejores amigas, sabe con cuáles hermanos tiene mejor vínculo, sabe con qué vecina puede sacar información. Entonces no debemos llevarle información a esta persona, a esta víctima sobre su agresor, porque se encuentran ellas en un momento vulnerable. No tienen como este poder de decisión, de hacer una toma de decisión asertiva. Entonces entran en esta parte de la vulnerabilidad. Porque pensamos que podemos creer o pensar que es un episodio más de lo que ya se ha vivido. Entonces, si le llegamos con comentarios, porque la víctima va a buscar una forma de contactar a su víctima. El agresor va a buscar una forma de contactar a su víctima, ¿no? De hacerle llegar esta información de, por ejemplo, el agresor se siente mal, no ha comido a través de la ruptura, haciéndole señales de que va a cambiar. Entonces, eso no ayuda mucho en un proceso donde se encuentra la víctima, porque como se encuentra vulnerable, puede decir, sí, es que sí está cambiando, porque él ya no come, él no ha ido a trabajar, lo veo enfermo. Entonces viene esta parte de que la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, no... Tal vez hasta, permítame que te interrumpa, hasta sentirse en cierto grado la víctima culpable de esto y regresar nuevamente pues con su violentador, su agresor. Exacto. Entonces, como mencionaba, el agresor siempre va a buscar una forma de llegar ese mensaje a la víctima. Entonces, lo que no debemos de hacer como red de apoyo es no pasar este mensaje que no va a ser nada productivo. No, entonces si ese mensaje, porque la víctima, el agresor me puede abordar a mí como red de apoyo, pero ya está en mí si yo le llevo esa información, porque es lo que quiere, que yo le lleve esta información a la víctima. Entonces esta información es importante para que no hagamos eso, ¿no? Entonces hagamos comentarios positivos, hagamos comentarios donde ayudemos a nuestra amiga, a nuestra vecina, a nuestra hermana en esta parte. Otra cosa de la que no podemos hacer es facilitarles números de teléfono con la que el agresor se pueda contactar directamente con la víctima. Sí, que no coincidan ellos en un lugar retirado, ¿no? Siempre tener pendiente de estar con ella, si va a ir acompañada, porque el agresor siempre va a buscar una forma de contactarla, ¿no? De volver a tratar de tener este control, ¿no? De tener el control, y sobre todo la parte, juega un papel importante en la parte psicológica, ¿no? Porque la persona se encuentra con esta parte de tristeza también, ¿no? Entonces es ahí donde se puede aprovechar, volver a retomar esta parte. Entonces sí es importante evitar los encuentros a solas, no llevar comentarios que no construyen, negativos, y sobre todo siempre ser empáticos y empáticas con esta situación, ¿sí? Así es. Bueno, ¿alguna bueno, otra aportación que quisiera hacer, hasta dónde nosotros podemos
involucrarnos, ¿no? Nosotros nos podemos involucrar, haz de cuenta, hasta el grado de que le podamos decir de que la violencia, como es algo normalizado, dejarlo ahí, no. Pero no, la violencia es un delito, Claro. el cual también se puede demandar, ¿verdad, psicóloga? Claro que sí. Entonces nosotros podemos hacerle esa sensibilización nuevamente, haciéndole a la joven o a la víctima o a su gente allegada, a su red de apoyo, que igual puede, que hay esta solución o esta alternativa de la demanda. Es correcto, me parece muy importante lo que menciona Sandy. El fomentar la cultura de la denuncia es muy importante. Invitar a todas las mujeres que han sufrido violencia, es importante a que no se queden calladas, a que levanten la voz, a que denuncien. Recuerden que para erradicar la violencia, pues se tiene que empezar por algo. Si nosotros somos víctimas en algún momento, porque podemos estar expuestas, ¿verdad? A lo mejor yo hasta el momento no considero, pero puedo que más adelante me pueda pasar. Entonces, todo este tipo de información nos ayuda para tener los ojos bien abiertos y sobre todo poder visualizar esas alertas que nos van emitiendo las personas que son que causan la violencia. Y bueno, lo importante, y retomo, la cultura de la violencia. Es importante denunciar, no quedarte callada, porque eso va a ayudar a que pues podamos erradicar la violencia contra las mujeres. Ok, sí, dejando en claro que hace cuenta que la víctima, como que ella no se siente confianza, ¿no? Como que ella, o sea, ella todavía es tímida, temerosa, tiene miedo a su agresor, se siente culpable, pero hazte cuenta, ese es como que unas cosas de las cosas que también hasta dónde podemos llegar a hacerle saber o a crearle ese clima de confianza, donde ella pueda desahogarse, donde ella pueda decir, pues ella también sienta, ¿no?, nuestro apoyo. Claro, y ahí agregando un poco más a esta parte de hasta dónde yo me puedo involucrar, hasta dónde yo hermana, hasta dónde yo amiga, hasta dónde yo padre, me puedo involucrar en esa situación en la que se encuentra mi hija, mi amiga, mi vecina. Creo que hay un tabú en esta parte, con lo que mencionabas, esta parte de las creencias, de los mitos, ¿no? De que lo que pasa en pareja es problema de parejas y no te metas porque no es tu asunto. Claro. No, entonces esta creencia ha venido a lo largo de muchos años y atrás, y la hemos venido practicando de no me meto en eso, no, pero pensemos de que si todas pensamos así, a veces no sabemos si esa persona, esa mujer, en ese momento necesita ayuda. Entonces, podemos prevenir hasta un suicidio, hasta la muerte, ¿no? Porque en estos tipos de situaciones hay mucha vulnerabilidad. Entonces, a veces la víctima puede llegar hasta un suicidio, donde ya no encuentra salida, donde ya todo no tiene los conocimientos, qué hacer, cómo hacer, o esto que me está pasando es normal. Entonces, si nosotras como red de apoyo, como personas, familias o como institución también, no fomentamos estas informaciones, entonces podemos estar en esta parte de la prevención, no podemos estar previniendo a una persona que está sufriendo violencia de género y podemos salvarle la vida. Así es. Entonces es importante que este mito no se rompa, que no tenemos que saber hasta dónde puedo involucrarme, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de me puedo involucrar desde mi alcance, estar pendiente de ella, saber si está realizando sus actividades que a ella le gustan, si está funcionando en sus áreas social, en su área familiar, en su área laboral. Entonces es importante que esa es hasta dónde me puedo involucrar, porque tampoco puedo llegar y obligar a la víctima, ven, vamos y denuncia. Claro. Porque entonces es ahí donde ya no me compete, pero sí estoy con ella en ese acompañamiento,
en ese de que estoy contigo. Cuando tú decidas, cuando estés lista, podemos acudir. Yo te acompaño, ¿no? Hacer la denuncia. Entonces es importante. Perdón la interrupción, hacerle ver más que nada su abanico de oportunidades que tiene esta persona, ¿verdad? Pero pues no podemos obligar, tenemos que esperar porque todo es a su tiempo, sabemos que es un proceso y hay que saber y respetar los tiempos de las personas, de a lo mejor de sanación, a lo mejor al momento que uno quisiera que vaya y denuncie, ese no es su momento, o tiene que pasar por sanar heridas y ya tal vez ella tome la decisión, pero ojo, es él en el tiempo que la víctima lo decida y en el momento que lo decida. Porque como lo volvemos a recalcar, es que reconozca que está siendo víctima de violencia. Entonces, como bien decían, como decías tú, Liz, el abanico que ella de oportunidades tiene y como el tema lo dice, ¿cómo la podemos apoyar? Bueno, pues todas estas son unas de los hilitos que se van enhebrando prácticamente para que ella empiece a reconocer de que está sufriendo violencia en el ámbito, sea privado o público. Exactamente. Y sobre todo en esta parte de no victimizar. No revictimizar esta parte de que le estamos diciendo, ya le dijo a la mamá lo mismo, ya le dijo el papá lo mismo, la hermana le dijo lo mismo, entonces esta parte irle como que no aporta nada, o sea, no es sano ni para ella ni para todo el proceso que ella está viviendo, porque atrás de eso hay miedos, hay incertidumbres, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde acudo? ¿Qué es lo que vamos a abordar más en un momento? Pero sí esta parte donde, ¿qué es lo que está a mi alcance? Es hasta dónde me puedo yo involucrar para apoyar y para salvaguardar la vida de esa mujer y sus hijas e hijos. Así es. Bueno, chicas, no sé si ustedes pudieran aportarme o decir algunas señales que nos puedan servir o para identificar a la persona que está siendo violentada, porque deben de haber ese tipo de señales, como decíamos, a veces ves que esta persona brilla y de repente su luz se apaga, ¿no? Entonces esa es una señal muy importante de que a lo mejor esta persona está, como comentaste también, no darlo por hecho, pero sí pues a lo mejor algo está sucediendo, algo no está bien con esta persona. No sé quién me gusta. Sí, claro, lo que mencionabas hace un momento. Esas son una de las pequeñas señales, pero también hay otras personas o víctimas que pueden estar sonriendo, pueden estar vestidas muy bien, arregladas muy bien, pero importante. Detrás de eso, en casa, es todo lo contrario, ¿no? Sí. Porque a veces esta parte de las creencias, tiene mucho que ver las creencias de aparentar, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Exactamente, entonces aparento que en mi familia es perfecta, aparento de que soy una mujer felizmente casada. Sí, es verdad. ¿Sí? Entonces no hay que dejarnos con etiquetas, no hay que etiquetar que la mujer que sufre violencia es porque está muy triste, no se viste bien y no sale, ¿no? Entonces como que no hay que caer tampoco en esta creencia, sino hay que ampliar un poquito más este panorama de que las personas también que están muy arregladas, que cada fin de semana salen a fiestas, también pueden estar viviendo algún tipo de violencia, pero en esta parte social tiene un gran peso de aparentar, ¿no? Aparento de que no estoy viviendo violencia, aparento de que mi familia es perfecto, ¿no? Entonces, creo que es importante que esta información llegue a muchas personas y si en un momento se sienten identificadas con todos los puntos que hemos estado abordando, no duden en buscar ayuda tanto de un profesional de la salud mental como de una asesoría jurídica en caso de que si en un momento deciden tomar o accionar ante la denuncia también, sobre todo, como lo mencionaba hace un momento, siempre informarnos qué hacer, cómo hacer y dónde acudir. Creo que son de las preguntas que nos van a llevar a respuestas muy concisas, ¿no? Sí. Y si en ese momento la víctima de violencia no lo puede hacer, para eso estamos las redes de apoyo.
Sí, para buscar información, para preguntar, para saber, bueno, cómo ayudo a mi hermana que está en este proceso, cómo ayudo a mi amiga que me dice que sí va a salir y que hacemos planes y a la mera hora ya no. Entonces son esas pequeñas señales donde ellas no tienen en sí el control de su tiempo, o a veces hacemos de que vamos al cine, no, pero déjame preguntarle a mi pareja. Así ¿No? es. Entonces, eso también tenemos que tener esas señales despiertas de que, a ver, pero si antes tú decidías por tu tiempo, si antes tú tomabas tus propias decisiones, entonces también ahí, porque todo empieza así, desde pequeñas señales, y sabemos que la violencia siempre va en aumento, ¿no? Y creo que lo mencionabas, que en otro tema también es un tema muy amplio e interesante sobre el violentómetro, Claro. ¿no? Desde cómo empieza y cómo va aumentando. Y es que no nos damos cuenta cómo nos vamos involucrando en toda esta parte. Entonces, quizá como víctima en algún momento lo hemos vivido, o alguien muy O a cercano. lo mejor hemos estado cerca de alguien. Como espectadores tal También. vez. Porque en esta parte, ¿no? Como lo mencionabas, hasta dónde yo me involucro. Y no No, sabes, pues- por ejemplo, qué hacer cuando estás en esta parte donde estás, pues como espectador viendo cómo a lo mejor maltratan, no sé, a tu amiga, o es violentada, o en el trabajo, como también lo mencionamos, Claro. y no sabes, qué hacer, cómo accionar, o sea, cómo hablarle, cómo acercarte a esa persona. Entonces sí considero igual que es importante. Y bueno, otra pregunta que me gustaría hacerles es: ¿cómo impacta psicológicamente en las personas la violencia de género? Claro que es un impacto, creo que es de las que a mí más me preocupa, no tanto como profesional, sino como mujer, esta parte de lo psicológico, porque si estamos bien mentalmente, o tenemos un equilibrio, podemos estar funcionando en nuestras áreas de nuestra vida, en lo laboral, en lo familiar, en lo social. Claro que tiene un gran impacto, porque es ahí donde deriva todo, ¿no? Porque el cómo me siento es como yo voy a actuar. Entonces, si yo me siento con miedo, yo, mujer víctima, que me siento con miedo, voy a actuar desde el miedo. Entonces, si yo me siento triste, voy a actuar desde mi tristeza, ¿no? Entonces, tiene un gran impacto, y todo eso viene, esta parte de no tomar decisiones asertivas, la toma de decisión, de que no sé qué hacer, me voy, me quedo, a dónde voy, todas esas interrogantes que vienen saliendo. Entonces sí tiene un gran impacto, y creo que es de las cosas que nos debemos de procurar atender, ¿no? Es trabajar, como bien dice, esas heridas, porque también las creencias y toda esta parte que traemos atrás, ¿no? Nos han enseñado que la mujer es la que tiene que obedecer, la mujer es la que tiene que quedar en casa. Entonces todo eso de alguna forma influye tanto en nuestra vida como en la parte psicológica. Claro, como lo mencionábamos al principio, estos estereotipos que desde que nosotros somos pequeños nos vienen inculcando, ¿sí? Esa manera o la forma en la que tenemos que ser por el hecho de ser hombre o por ser mujer, ¿no? Claro. Esos estereotipos influyen mucho también en lo que es el ejercimiento de poder por ejemplo, del violentador, la forma en que ejerce su poder ante su víctima. Esto, como les decía, el hecho de que nos inculquen para ser niñas, para en un momento pues llegar a ser, se puede decir, el sexo débil, y pues que, como dijimos, la perspectiva está cambiando, ¿verdad? Y está cambiando para bien. Claro. Sandy, ¿gustas agregar algo sobre el tema? Desde la pregunta anterior que nos hiciste, ¿cómo nos impacta, ¿no? Como mujer, como ser humano, como sociedad? Creo que hoy en día nos impacta demasiado. En nuestra sociedad lo vemos en los jóvenes, en las mujeres, la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, que ellas necesitan la validación de otra persona para sentirse bellas, hermosas o valiosas. Y no, mujer, no. Ustedes mismas
tienen que validarse y aceptarse tal cual son, porque esa es la función de la autoestima, que tú recuperes tu autoestima, porque esto es lo que hace la violencia. La violencia apaga tu brillo, hace el bajo de autoestima, te quita vamos a decir en este caso, algún hobby, algo que a ti te gusta hacer, te apasiona hacer. Tal vez a mí me gusta, no sé, hacer manualidades, hacer cosas, y todo eso va acompañado de la violencia. Todo, que no puedas emprender, que no puedas desarrollarte en cualquiera de los ámbitos, eso es un tipo de violencia. Entonces todo eso nos impacta de gran manera a nosotros como mujer. O sea, la ansiedad, en la baja autoestima, todos esos son impactos. Pero entonces es ahí donde nosotros le decimos que tenemos que tener esa validación nosotras mismas. No tienes que validarte por terceras o segundas personas, creo yo. Sobre todo esta parte también es importante retomar. Hemos hablado de cómo la víctima se siente, cómo reacciona o cómo está viviendo, pero también la otra parte de la familia. A veces los padres también puede generarse culpa, ¿no? Es mi culpa, ¿será que mi hija está viviendo eso? Es mi culpa de que está pasando esta situación. Entonces también a través de las personas que están cerca de la víctima, también pueden estar sintiéndose culpables, también ellos pueden estar sintiendo miedo, también ellos pueden estar sintiendo. Entonces, todo lo que tenga que ver con la víctima que está sufriendo violencia de género afecta a los que están a su alrededor. Entonces, es importante también abarcar esta parte de que, por eso es importante que nos informemos, que si tengamos dudas de algún tema en especial, preguntemos siempre de un especialista, de fuentes importantes. Entonces, esta parte también, como lo mencionaba Sandy, hay mucha depresión a través de esto, la baja autoestima, la depresión y la ansiedad. Entonces son temas que de gran interés. Que esperamos poderlo ir ampliando conforme vayamos realizando nuestras mesas de diálogo en estos temas de interés para los espectadores. Y bueno, pues nuestro programa está por culminar. Les agradezco a ustedes por habernos acompañado. Les recordamos que en el Instituto Estatal de las Mujeres tenemos la línea Mujeres Seguras, que es una línea de atención que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 35 días del año, donde brindamos atención psicológica, jurídica y social. Les agradecemos mucho nuevamente y esperamos verles pronto en otro programa. Hasta luego. La información es prevención. Y la prevención poder. Sé parte de nuestro siguiente tema. Y no te pierdas la próxima Mesa de Diálogo. Síguenos en nuestras redes sociales. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres.